noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles es un placer, es un gusto y un deleite para nosotros, para los que estamos aquí, poder compartir contigo este tiempo, poder entrar hasta la comodidad de tu hogar, hasta la intimidad de tu familia y poder compartir contigo. Te agradecemos que hagas un espacio en tu ajetreada agenda para compartir con nosotros y para poder aprender más acerca del corazón de Dios, acerca de los propósitos y los objetivos de Dios para los que somos sus seguidores, para los que nos llamamos su iglesia. Amén. Damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida esta noche. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches, de verdad es un gusto nuevamente estar con ustedes y hoy, tocando un tema que va a ser de suma importancia para la iglesia y esperando que sea de bendición y disfrutemos juntos el estudiar la palabra de nuestro Dios. Amén. Pastor Juan. Buenas noches a todos, qué gozo estar con ustedes. Vamos a tocar el tema de la iglesia y hemos ministrado que siempre hay una iglesia dentro de la iglesia. Y ustedes están mirando a nosotros, ustedes son parte de esta iglesia. Amén. En la iglesia. Amén. Pastor David. Buenas noches a todos, de verdad que es un gusto poder ya estar con ustedes a mitad de semana. Gracias por tomar del tiempo de escuchar este mensaje, esta charla. Y lo único que te pedimos es que abras tu corazón, Amén. Abras tu mente Amén. Para poder aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas y que a través de este tiempo Dios nos siga manteniendo unidos como un solo cuerpo. Amén. Bueno, antes de empezar, queremos retomar nuestra abandonada, pero afamada y solicitada cápsula informativa con el pastor David Alatorre. David Alatorre, Dóriga. Que tiene información que cura, información puntual. Información que cura. Información confiable. Así es. Bueno, solo quiero recordarles, iglesia, que hemos estado teniendo algunos cambios, principalmente en Tequisquiapan. Queremos recordarles a nuestros hermanos, familia de Tequis, Transformación y Vida Tequisquiapan, que tenemos un solo servicio los días domingo a las 11 de la mañana. Habíamos tenido por un tiempo 2 servicios, pero creo que ahora tenemos la oportunidad de congregarnos juntos en un solo servicio a las 11 de la mañana. Así que los esperamos con su cubrebocas y tenerlo puesto durante toda la reunión. Y bueno, recordarles nuestras demás reuniones en la iglesia en San Juan del Río. Seguimos con 2 reuniones a las 10 de la mañana. La primera y la segunda a las 11:45, San Francisco 12 del día. Y bueno, entre semana también tenemos nuestras transmisiones que también son parte de la dinámica y de los tiempos que tenemos como iglesia. Durante la semana se está compartiendo, se está ministrando, se está dando dirección también a la iglesia. Así que te animamos a que lo tomes como parte de la iglesia y pueda ser de alimento y de bendición para tu vida. Así que no olvides estar conectado. Y los domingos de manera presencial en nuestras 3 iglesias. Amén. Gracias, Pastor Alatorre. Con gusto. Alatorre Hernández. Reportó para todos ustedes. Ya extrañábamos la cápsula informativa. Ya era necesaria. Ya era necesaria, ya. Bueno, pues como cada semana te pedimos que nos pongas un comentario, que nos des un me gusta, que te hagas presente. Sabemos que estás ahí, sabemos que escuchas esta charla, pero cuando vemos tu manita, tu pulgar, cuando leemos tus comentarios, siempre eso anima mucho, mucho nuestro corazón. Así que queremos pedirte que te tomes un instante, un segundito, un minutito para comentarnos ahí en el video. Y esperamos que disfrutes esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Como decía el pastor Juan, hoy vamos a estar tocando el tema de la iglesia. Es un tema que Dios ha estado inquietando en el corazón de los pastores en este último tiempo. A final de cuentas, la iglesia en este tiempo ha sufrido muchos cambios, ha sufrido muchas modificaciones y creo que es importante que empecemos a establecer conceptos fundamentales acerca de la iglesia, ¿no? Este tiempo ha removido muchas cosas y es importante empezar a establecer
cosas básicas, cosas que a pesar del cambio de temporadas no cambian. ¿Verdad? Y bueno, tenemos ahora en el mundo cristiano esta frase, este nuevo concepto, después o a raíz de la pandemia, sí, claro, a raíz de la cuarentena, tenemos este nuevo concepto, esta nueva frase en la iglesia cristiana. Estamos con una nueva forma de hacer iglesia. Y se ha vuelto bien popular esta frase, ¿verdad? Entre claro, los pastores, entre los ministros de alabanza. Es una nueva forma de hacer iglesia y está muy bien. Yo creo que tú lo has comentado, ¿verdad, Pastor David? Esta modificación, esta cuestión que estamos viviendo nos ha hecho descubrir nuevas herramientas, nos ha hecho descubrir nuevos canales para poder llegar a la gente, nuevos uso de la tecnología mucho más amplio del que teníamos antes, y eso ha sido una gran bendición. Sin embargo, también ha surgido controversia, ¿verdad? Ha surgido una disyuntiva, un dilema entre la evolución y los fundamentos. Yo así lo plantearía. La iglesia está evolucionando, pero tal vez esta evolución se ha llevado entre las patas los fundamentos de la iglesia. Claro. Y es ahí donde está el peligro y es ahí donde tenemos que establecer ciertos conceptos que no se pueden perder de vista, ¿verdad? Y la pregunta aquí sería, esta nueva forma de hacer iglesia, esta pandemia, este proceso por el que la iglesia está atravesando, ¿dónde deja parada a la iglesia? ¿Cuál es la condición de la iglesia después de estos, ¿cuántos meses llevamos ya? 7 parece, ¿no? 7 meses. Pues marzo. Desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7 meses. Después de estos 7 meses de cuarentena, de aislamiento, ¿cuál es la condición de la iglesia? ¿Dónde está parada la iglesia? Y la pregunta es, esta nueva forma de hacer iglesia, ¿en qué ha beneficiado, pero en qué ha perjudicado a la iglesia? ¿La ha perjudicado acaso, Pastor David? ¿Pastor Enrique? Yo creo que sí, yo creo que ha habido un punto de quiebre en la iglesia. Ciertamente la parte tecnológica y los recursos que tuvimos que utilizar para continuar compartiendo la palabra y mantenernos en unidad, ciertamente son buenos, son muy prácticos y de verdad que nos ayudan mucho a llegar a muchos lugares donde no lo podíamos hacer en una reunión presencial, o podemos acercar a gente que en su momento está distante, que está lejos, que está enferma, que está pasando por situaciones difíciles, que no pueden estar en la iglesia. Definitivamente la tecnología y lo que tuvimos ahora que readaptarnos y aprender y hacer, definitivamente fue una bendición para la iglesia, pero también hubo un punto de quiebre en la forma, como tú dices, de visualizar y de entender la iglesia, ¿no? Porque ahora para mucha gente tal vez ahora sea algo mucho más cómodo, mucho más práctico, sentarse en el sofá y prender el televisor y mirar una predicación de algún lugar, porque ahora todo mundo está predicando en internet. Y eso vino obviamente a relajar muchas cosas en nosotros, ¿verdad? Ya a veces hasta el hecho de ya ni siquiera nos bañamos los domingos como antes lo hacíamos para venir a la iglesia, ¿no? O nos peinábamos, no, ya hoy cómodamente en el sofá, en nuestra pijama. Con un desayunito, o en lo que lavamos los trastes, vemos la transmisión, vemos tal predicación, vemos tal pastor o tal iglesia, y finalmente eso rompió no solamente un esquema, sino un fundamento de la iglesia. Hábitos, ¿no? Hábitos en la iglesia. Entonces yo creo que sí, nos encontramos en un punto crítico en la iglesia en términos generales, y yo les decía el domingo aquí en San Juan del Río, les decía, de verdad que Dios ha sido bueno con transformación y vida. Amén. Pero en muchos otros lugares la iglesia está agonizando. La iglesia está en un punto de quiebre, de ruptura, de poder en algún momento hasta cerrar las puertas, porque la gente ya no está regresando a las iglesias. Entonces yo creo que sí estamos en un tiempo crucial, donde es necesario, una crisis donde es necesario retomar más que las formas, los fundamentos
de la iglesia. Sí, sí. Pastor Enrique, Sí. ¿cree usted que este hecho de que la iglesia se hizo más accesible está afectando? Yo creo que es como poder considerar la tecnología que hoy tenemos, que tiene sus ventajas y sus desventajas, como bien lo mencionas. Y yo pongo un ejemplo tan sencillo. Cuando antes teníamos que aprendernos de memoria los números telefónicos, porque había que marcar en el disco cada uno de ellos. Y Ellos estos... lo recuerdan, pero lo recordamos, sí. Nosotros no, disco. ¿Directorio? ¿Qué es eso? Entonces teníamos que memorizar muchas cosas. Muchas cosas teníamos que memorizar. Teléfonos, direcciones, muchas cosas. Pero hoy la tecnología que ha hecho nos ha vuelto inútiles, pastor. Sí, hoy nos ha hecho la vida más que cómoda. Porque a veces ni nosotros nos aprendemos nuestro propio número telefónico porque no lo memorizamos. Y así al no memorizar muchas cosas, vamos perdiendo muchas oportunidades y bendiciones que puede traer a nuestra vida. Veo muchos chicos que restar, sumar, dividir con un lápiz, con una pluma, ya no. O leer y escribir. Exactamente. ¿Por qué? Porque Ya ahora... para coger la pluma es difícil. Sí, porque ahora es teclados, ¿no? Ya no es esa letra y demás. Es decir, se van perdiendo fundamentos, estructuras que son válidas, que nos ayudan a mantener un equilibrio en la vida del ser humano, todas estas cosas. Y cuando hablamos de la iglesia, definitivamente que ha afectado enormemente esta situación de la pandemia, aun cuanto gracias a Dios hemos tenido los medios electrónicos, porque yo también me puedo poner a pensar qué sería de la iglesia si no tuviéramos estos medios. Sí. Uf, Sí, claro. es un caos total, pero gracias a Dios que tenemos estos medios que son una oportunidad de transmitir, de compartir y demás, pero también es el riesgo de que se abusan de estos medios. Esa es la otra problemática, abusar de estos medios y conformarnos, ese es el gran problema con estos medios. Cuando tú te conformas con algo es porque dejas de valorar lo demás. Es decir, no me es importante, con esto es suficiente y ahí le damos. Ese es el gran riesgo que tenemos como iglesia. Y creo que al hablar de este tema que vamos a abordar, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia y demás, no se trata de hablar de la iglesia, transformación y vida, porque esto es algo que estamos visualizando a nivel mundial y hay una gran preocupación en todos los pastores. Hemos hablado con muchos pastores, amigos pastores, otros que habíamos dejado de ver y por allí nos llegamos a encontrar a través de internet y platicamos y es la misma problemática a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La iglesia está perdiendo una identidad, está perdiendo un fundamento bíblico y ciertamente puede cambiar muchas cosas en el mundo y ajustarnos a determinadas cosas en base a lo que podamos estar viviendo, pero la iglesia nunca podrá perder su identidad o a lo cual fue llamada o porque está establecida en esta tierra. Pastor Juan. Tal vez primera carta de Corintios 12, y ministramos esto hace una semana. Primero de Corintios 12. Ajá, versículos 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, la iglesia, con respecto de la Biblia, es un cuerpo. Así es. Y hay miembros que pertenecen, están no solo conectados con compromiso y amor al cuerpo. Pero el problema, sabemos lo que es un miembro de un cuerpo, como codo, mano, todo, conectado a otros miembros. Pero lo que vemos ahora, Satanás es muy sutil. Y sobre 7 meses, Satanás ha amputado los miembros del cuerpo. Exacto. Y ahora piensan que
estoy escuchando mensajes, estoy orando sobre el internet juntos, pero no significa si estamos conectados. Entonces la tecnología puede ser una herramienta de la iglesia o puede ser un cuchillo que separa los miembros de la iglesia. Así es. Entonces el problema es que en la mayoría, yo creo, en la mayoría de cristianos y pastores, la iglesia más o menos ha venido a ser un centro de enseñanza en vez de un cuerpo. Entonces la gente viene para aprender en vez de conectar. Yeah. Es otra cosa. Para conectar significa compromiso, amor, estar con los otros miembros, no solamente por línea, pero tenemos que cuidar mucho qué es la definición de la iglesia, porque Maggie introdujo esto con la nueva forma de hacer iglesia. No es una nueva forma de la iglesia, es una nueva forma como destruir la iglesia que vemos en la Biblia. Yeah. De hecho, y también vemos en Hechos 1, 14, 15, hubo 120 caminando juntos, orando, y sobre ellos bajó el día de Pentecostés. Dios va a llenar su cuerpo. Él no va a llenar un montón de miembros separados de su cuerpo. Y deseamos la presencia de Dios y avivamiento también. Entonces Satanás sabe. Claro. Satanás es astuto. Claro. Si él puede partir los miembros de la iglesia ya está muerta, sí, más o menos. ¿Okay? Sí, bueno, quisiera añadir esto porque definitivamente la iglesia, desde el libro de los Hechos, pasa por tiempos difíciles, la persecución, y podemos ver cómo la iglesia se dispersa por el mundo. Más sin en cambio, algo que me llama la atención es que cada hombre, cada discípulo, cada cristiano retomaron el evangelio, la palabra, no perdieron esa estructura, esa esencia, esa identidad, y donde quiera que iban se establecían y crecían y volvían a establecerse porque entendían cuál era el cuerpo de Cristo. Pero en nuestros tiempos, de la misma manera, la iglesia está pasando por situaciones adversas en todo tiempo, y el enemigo en medio de ello está involucrado, claro, obviamente, porque ha habido tiempos donde han venido una diversidad de doctrinas con el propósito de desviar a la iglesia, de perder su identidad, de dispersar incluso, porque ustedes saben que cuando hay una diversidad de opiniones o de visión, pues empieza a haber controversia y empieza a haber división. División, sí. ¿Me explico? Entonces eso es lo que produce las doctrinas, que la palabra de Dios habla. Incluso Pablo habla mucho sobre esto, de cuidarse de estas falsas doctrinas, y hasta hoy siguen existiendo costumbres que incluso la iglesia empieza a adoptar, o modas en un proceso, o bien hasta filosofías que empiezan a establecerse de tal manera, y hoy podemos ver una pandemia que el enemigo de la misma manera está utilizando para hacer lo que usted está mencionando. Amputando. Exactamente, amputando miembros, separando a los miembros del cuerpo de Cristo. Claro, y es que a veces para mucha gente la iglesia es como ese hilo que detiene al papalote o al cometa. Sí. O sea, el estar en una iglesia, el ser parte de una iglesia, para muchos es ese hilo que nos está deteniendo, que nos está uniendo, que nos está haciendo parte de. Pero tú le cortas ese hilo y la cometa, el papalote, claro, se pierde. Claro. Y eso es interesante de entender, porque todo quedara en, ok, no voy a la iglesia el domingo, veo en internet algo. Todo quedara ahí, pero si yo mantuviera una relación fuerte con Dios. Pero el problema es que empieza uno por no venir a la iglesia, y al otro día es no orar, y al otro día es no leer la palabra, y al otro día es, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos totalmente ajenos a un caminar con Dios. Y en cosa de nada, el enemigo viene a destruir lo que por años se ha construido. Y creo tú lo has comentado en otras ocasiones, ¿no? Al ser humano le falta solo un poco de tiempo separarse de Dios
para volver a ser lo que era antes. Así es. O peor. O peor. Así es. Entonces la iglesia, en términos generales, el estar como hermanos unidos, juntos, el venir y escuchar la palabra, el venir y adorar, para muchos es ese hilo que nos mantiene en una relación con Dios. Si se corta ese hilo, se pierde todo. Y lo hemos visto en esta pandemia. Lo vivimos en esta cuarentena. Hubo gente que, digo, no solo aquí, sino en muchos lugares, desapareció. Sí. ¿Se amputaron, como dice el pastor? Literalmente desapareció. Sí. Se cortó el hilo del papalote, Sí. se cortó ese hilito que nos mantenía juntos. Y no solo se perdió eso, sino se perdió todo. Sí. Y volvieron a lo que eran antes, ¿no? Es lamentable ver cómo una herramienta puede ser una bendición o puede ser una maldición, ¿no? Claro. Que fue lo que pasó justamente con la tecnología. Así es. Y creo que aquí el dilema, el conflicto o el problema que surgió fue que la tecnología tenía que complementar a la iglesia, no sustituir a la iglesia. Claro. Y fue lo que Sí, sucedió. es un recurso, Es un o en ese recurso. momento fue un recurso temporal, ¿no? Exactamente. Y ahora que se retoma en nuestra dinámica anterior de reuniones presenciales, bueno, podemos Que seguir sea un complemento. haciendo uso como un complemento, pero para muchos se volvió en su iglesia. Pero fíjate que esto tiene que ver mucho con la convicción que cada uno de nosotros podamos tener de lo que significa la iglesia. ¿Me explico? Es decir, como tú bien dices, yo puedo estar en un proceso como ahorita en la pandemia y tener el recurso tecnológico, pero estoy consciente, no solo en mi corazón, en mi espíritu, en mi ser, de saber, Dios, esto es temporal. O sea, no puedo seguir aquí, no puedo seguir aquí. En cuanto tenga la oportunidad, yo me integro al cuerpo de Cristo, porque es esa convicción de qué es su función y por qué Dios establece su iglesia, ¿no? Es el poder estar unidos, es el poder interactuar, como bien dice, es poder tener una relación, una comunicación, es poder establecer esa actividad donde podemos crecer, desarrollar y sobre todo donde entendemos que el Espíritu Santo se mueve en cada congregación como una identidad. Y esto es interesante verlo desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la palabra de Dios habla acerca de todas las tribus de Israel. Y cada tribu de Israel tenía una identidad, Así es. tenía una función. Es más, las saetas de los arqueros cuando disparaban tenían una marca en cada flecha, y ellos sabían quién había disparado esa flecha, el color, la forma, la manera. Es decir, todo tenía que ver con una Igual identidad. que los pastores con sus ovejas, ¿no? A ese punto voy. Cada pastor tenía su manera de llamar a su rebaño y la oveja identificaba el llamado de su pastor. Exactamente. Entonces, cuando hay una identidad de este tipo, de esta naturaleza, tú sabes tu función. Cada tribu de Israel era asignada tareas y demás para todo lo que se tenía que hacer. De la misma manera, como Iglesia de Cristo, tenemos una función asignada de parte de Dios. Y si yo soy parte de Transformación y Vida, otros son parte de otra congregación, es decir, somos como esas tribus de Israel, ¿me explico? Con una identidad. Con un enfoque, una visión, Exacto. una meta, un objetivo. Exacto, entonces yo Bueno, no puedo. Tenían inclusive un lugar exclusivo donde se tenían que asentar cuando estaban en el desierto. Ajá. No podían llegar y tender su tienda donde se les antojara. Había cierta posición Exacto. donde cada tribu tenía que acomodarse. Y eso es lo interesante de entender qué es la iglesia. Yo pertenezco a un grupo, a una iglesia, al cuerpo de Cristo, o solo voy y estoy para ver qué sucede o qué pasa, ¿no? Entonces hay una diferencia enorme en ese sentido. Cuando entiendo el concepto de iglesia, de identidad, de lo que es Dios ministrando a la tribu de Israel, X o Y, ministrando al cuerpo de Cristo, Transformación y Vida, ministrando a otra congregación con otro nombre, Torrefuerte, es decir, cada congregación Dios va ministrando a través del Espíritu Santo y nunca será lo mismo estando en tu casa o viendo un mensaje de internet de diferentes personas. Y es que, si lo visualizamos de esa manera, lo que ha sucedido es que entonces, habiendo tantos recursos disponibles en internet,
finalmente termino yo escuchando lo que yo quiero. Claro. Es decir, pongo X predicador, no me gusta lo que está predicando, le cambio. Pongo otra iglesia, escucho lo que está predicando, no me gusta, le cambio. Pongo otro pastor, está predicando, no me gusta, le cambio. Y entonces, por tener esa gama de posibilidades, ese buffet, entonces yo decido qué escuchar y qué no escuchar. Bueno, déjame, te doy testimonio, ¿verdad? ¿Tuyo? No, testimonio de otra persona. Que a mí me dijo, una persona me dijo, yo pongo la alabanza de una iglesia y luego me cambio y oigo la prédica de otra iglesia. Sí, y el problema es ese, que entonces ya estamos escuchando lo que yo quiero escuchar, más no la dirección que Dios está o tiene para mi vida a través de un cuerpo, a través de una tribu, a través de un grupo. Así es. Donde tenemos un enfoque, un objetivo, una misión, una meta, un alimento específico para este lugar, que es de donde nos estamos alimentando. Pero ahora ya es buffet donde yo escojo lo que yo quiero comer. Ahora, hay hermanos, hermanas que han sido fieles, que han permanecido fieles, alimentándose en línea a través de lo que como iglesia hacemos y están conectados y están siguiendo la misma dirección. Y bueno, tampoco estamos diciendo que es malo escuchar otros pastores, otros mensajes, pero finalmente tómalo como un recurso extra para aprender, para conocer más de la palabra, para dominar algunos otros temas, para ampliar tu conocimiento de la palabra, pero finalmente Dios te está alimentando sobre la línea de esta tribu, de esta casa, a través de lo que se hace en internet. Y es que a final de cuentas también debemos ser muy cautelosos con todo lo que hay en YouTube. Además, y en línea, ¿verdad? Porque no todo lo que suena a Dios es de Dios. Entonces también ahí hay que ser muy cuidadosos. Yo quiero decir también, por tener bastante años, que más que todos aquí, que el problema no empezó con la cuarentena, empezó en los 70s. Y lo que pasó en los Estados Unidos, hubo una revolución buena en lo que Dios levantó a la iglesia el don del maestro. Entonces, en esta época entró en la iglesia una onda de enseñanzas increíbles y nos bendijo tremendamente. Pero comenzó también la salida de ser un cuerpo para venir a ser un centro de enseñanzas. Yeah. Y poco a poco hemos ido afuera de la conexión que tenemos que tener. Claro. Y por ejemplo, parte del problema es que cuando venimos a ser cristianos, venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser miembros de la familia de Dios, pero también al mismo tiempo somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos dos identidades, hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Pero esta onda que comenzó hace 40 años ha destruido la identidad de ser un miembro de una iglesia. Solamente llego con mi cuaderno a la hora, cuando suena el timbre, escribo, aprendo y adiós fulano, X, a mí usted no me importa. Entonces este problema es un problema tal vez casi 40 años. Sí, de hecho, vino solamente como lo hemos dicho desde un principio de la cuarentena, ¿no? Solo vino a exponer lo que ya había dentro de, ¿no? Porque aún estando en la iglesia, aún teniendo iglesias llenas de personas, de iglesias grandes con miles de personas, ya no había o ya no existía esa interacción. Hemos platicado con gente que tiempo atrás asistía a iglesias grandes de miles y dice, y es que es lo más impersonal que te puedes imaginar. O sea, entras y sales y nadie te habla, nadie te conoce, nadie se da cuenta si vas o no vas. Eres un número más. Quiero añadir esto. Hace varios años yo estaba orando porque yo guiaba un grupo de pastores de iglesias pequeñas que no tenían cientos y cientos de personas. Entonces yo comencé a orar, por Dios, por
porque tú no estás aumentando la iglesia. Y él me dijo, no lo quiero. Y él me dijo, hay muchos buscando números que están resistiendo la identidad de ser una iglesia local que yo quiero que sea pequeña para mantener las relaciones entre la gente en vez de ser un auditorio con miles, lo que dijo el pastor. Claro. Entonces, finalmente hoy se expuso lo que ya había. O sea, para mucha gente fue así de, ay, ya, por fin, no tengo que hablar con nadie, no tengo que llevar al hermanito, a la hermanita que me cae gordo, saludar, ya. Así, mira, desde mi casa, no tengo ningún problema con nadie. Finalmente expuso algo que ya estaba dentro de las iglesias. Yo creo que dentro de la sociedad. La Además, sociedad se ha vuelto claro. una sociedad egoísta, Sí. aislada. Inclusive los miembros de casa están juntos en casa, pero cada quien Así es. en su isla, ¿no? Entonces eso se ha traído a la iglesia y se ha perdido ese calor, se ha perdido esa unidad que Jesús tanto decía. La gente va a conocer que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo no está conociendo a la iglesia justamente porque no hay ese amor. Claro. La iglesia se está dispersando, se está perdiendo, se está diluyendo. Oye, es que es interesante ver esto porque si regresamos también un poco más a generaciones pasadas, antes de toda esta tecnología que tenemos, una de las cosas que en las familias se establecía, se crecía con una relación, con una comunicación, con una interacción de padres, de hijos y demás. Y eso obviamente que se refleja como un fundamento en tu vida. Es decir, mucho de lo que aprendemos en casa o de lo que tenemos es nuestra formación. Es como la educación, el respeto, lo que en aquellos años los hijos aprendíamos a saludar a nuestros padres dando beso en la mano, por ejemplo. ¿No? O sea, yo tenía ya casado, ya un hombre adulto, llegaba con mi papá y mi papá lo primero que hacía era ponerme la mano. Sí, yo recuerdo eso. ¿Tú te recuerdas? Sí, claro. Entonces, Lo saludaban de beso en la mano. A mi papá le dábamos beso en la mano. Al abuelo. Hijo, por favor. No, porque le picas con la barba. Entonces saludábamos a papá aquí en la mano. Y hablarle de usted. Y hablarle de usted. Es decir, y esas formas se van quedando. Es decir, son estructuras, son formaciones, van quedando en la vida de cada uno de nosotros y uno lo refleja. Es parte de su formación. Entonces, ¿qué ha sucedido en esta generación? Que eso se ha diluido. Hoy ya no hay esa interacción entre familias, no hay esa unidad, no hay un trabajo de equipo, no hay un calor humano. Si estás en la mesa comiendo, en los años atrás no había ninguna distracción, era platicar cómo te fue en el día, qué está pasando, qué está sucediendo y todos interactuaban. Pero hoy no, hoy cada quien está en su celular, están todos, pero están ajenos. O sea, están ajenos. ¿Qué sucede en la iglesia? Transmiten lo que en su misma casa están recibiendo. Es decir, esa percepción de unidad, de relacionarse, de compartir, de platicar, no hay en una vida personal como familia. ¿Cómo lo puedo tener en la iglesia? Entonces, hasta en eso tiene que ver lo que como iglesia estamos reflejando y se está perdiendo esa interacción como cuerpo de Cristo, como bien dice la palabra, cuerpos integrados, insertados unos a otros, moviéndose para poder funcionar, dependiendo, ayudando, siendo parte uno de otro. Entonces, esa parte también tiene que ver mucho que hoy estamos en esa situación y a nivel mundial, ¿no? Más, como decías, congregaciones de miles. Decía una hermana que venía de una iglesia muy grande, dijo: pastor, yo me siento tan contenta aquí con ustedes porque yo puedo interactuar y me conocen y tengo el acceso a platicar con usted, dice, porque allá es imposible, decía, imposible. Yo hablar con el pastor era como hablar con Dios. No, Dios estaba más accesible. De hecho, Dios está al alcance de una oración, el pastor no. El pastor no. Entonces era así como alcanzar así no, entonces decía, pues era difícil tener una interacción con el pastor. Bueno, el pastor ni me conoce.
Claro. En Ni sabe muchas quién soy iglesias yo. hay así. Los pastores conocen sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Exacto, pero en casos así se diluye todo. Entonces se convierte el cuerpo de Cristo, la iglesia, que debe ser en la estructura bíblica, simplemente se convierte en un lugar, como decía, de entrenamiento, de enseñanza, de aprendo, recibo, me gustó, qué bueno, tomé mis notas y nos Sale, vamos. Bye. Y justamente ese podemos decirle, bueno, por eso es tan importante la iglesia local, ¿no? Para tener esta interacción. ¿Por qué? Porque mucha gente podría decirnos como justificación, yo pertenezco a la iglesia universal. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo es universal y está en todos lados. La iglesia no son 4 paredes y muchos podríamos tomar eso como una justificación. Somos parte de la iglesia universal de Cristo. Pero ¿Qué les decimos? Pero a ver, pastor, a ver, pastor, sí, ¿qué les decimos? Pero retomando lo que dije en un principio, el apóstol Pablo establece iglesias, congregaciones, y cada congregación en cada lugar, y vemos en Apocalipsis de la misma manera cómo las 7 iglesias de Asia tenían cierta tarea, ciertas funciones, 7 trabajos que desarrolló de una manera X o Y unas fueron confrontadas y demás, pero cada una tenía una identidad. Y como decíamos, como en el Antiguo Testamento, la iglesia yo la visualizo así como una tribu, como un lugar, como familias, de tal forma que tú no puedes pertenecer a la familia universal del mundo. ¿Sí me explico? Claro. O sea, hay familias en el mundo, pero ¿De qué país eres? Soy del mundo. Soy del mundo. Ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. ¿Quién es tu familia? Todo el mundo. Todo el mundo es mi familia. Sí, no. No. Tienes que tener una identidad. Sí, claro. Tienes que pertenecer a un lugar. Como decíamos en el Antiguo Testamento, las tribus de Israel. Eran 12 de ellas y con miles cada una de ellas, pero no se mezclaban. ¿Sí me explico? Es decir, cada una tenía una función y no decía, pues yo pertenezco a todas las tribus de Israel. No, yo pertenezco a la tribu de Benjamín, a la tribu de Rubén, y cada una de ellas era mencionada por su tarea y su trabajo. De la misma manera, cuando nace una congregación en el corazón de Dios, Dios le da al pastor, al ministro, a la iglesia, como cuerpo de Cristo, una identidad para desarrollar una función específica como iglesia. Y tú eres parte de ello. Aquí lo interesante es tener esa visión y esa revelación de parte de Dios, que cuando tú llegas al cuerpo de Cristo, llegas a una congregación, es donde tú sabes que Dios te ha traído allí. ¿Para qué? Para servir, para adorar, para bendecir, para apoyar, para desarrollar tus talentos, tu ministerio, tus habilidades, tus capacidades, porque así lo establece la palabra. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Y aun cuanto el cuerpo de Cristo pueda ser, como tú dices, en el mundo entero, pero está desarrollada de tal manera que cada uno en grupos, ¿verdad?, congregaciones, se sumen a poder hacer un todo en el mundo. Bueno, pastor, creo que acaba de tocar otro problema y otro conflicto en la iglesia, ¿no? Tenemos la idea o el concepto de que la iglesia está para ver qué puedo yo recibir. ¿Qué me puede dar? No, es a mí? que ese es el punto. Entonces, por eso desde casa está bien, porque yo recibo la palabra, recibo la administración, pero nunca vemos a la iglesia como un lugar donde yo también Ese es puedo el Se propósito. nos está olvidando la otra mitad de la iglesia, Así ¿no? es. Que es el dar. Es que ese es el propósito de cuando Dios nos salva y nos transforma. Y estábamos en el mundo y Dios nos trae y nos establece, nos funda en una congregación. No es solo para recibir, es para que yo entiendo que Dios me puso aquí para hacer una bendición, para apoyar, para servir. Esa es la otra área que nos hemos olvidado como iglesia. Pastor Juan. Yo quiero decir una frase tal vez conflictiva, pero ser parte de una familia espiritual es más importante que ser un miembro de una familia física. Yeah. Porque en el cuerpo espiritual estamos dando vida y recibiendo vida. Amén. Para dar a nuestra familia física. Entonces recibimos vida por trabajar en la iglesia para dar vida a nuestra familia física. Claro. Y lo que Pastor dijo, cada miembro tiene una función. Claro. Pero cuando tenemos una clase, cuando tenemos una aula,
los estudiantes no hacen nada. Reciben, aprenden, pero no funcionan. Ellos esperan después de salir de la clase, van a regresar a su trabajo, a su tarea y nada más. Pero cuando una persona decida de ser un miembro del cuerpo, él tiene que comenzar a preguntar, ok, Dios, ¿qué es mi función aquí en este cuerpo? Identifica a mí lo que tengo que hacer en este cuerpo. Claro. Bueno, estoy pensando en la comparación que está haciendo Pastor Juan entre la familia espiritual y la familia física, ¿verdad? A final de cuentas, cuando estamos con nuestra familia física, nuestros papás, nuestros hermanos, y tenemos conflictos, buscamos la manera de arreglarlos. Y hasta decimos, no, bueno, pues tiene sus cosas, pero es mi hermano, es mi hermana, es mi mamá, es mi hijo. Y vemos cómo le hacemos para resolver nuestros problemas, porque hay estos vínculos, estos lazos familiares. ¿Y por qué no hacerlo igual con la familia de Cristo, no? Porque en la iglesia es todo lo opuesto. Tengo un problema con y entonces ya no le hablo, ya me cambio de iglesia, aquí en esta iglesia ya no estoy a gusto. ¿Y por qué no buscar ese mismo vínculo y buscar arreglar las cosas pensando lo mismo que pensamos de nuestra familia física? Es mi hermano, es mi hermana, tengo que resolver la situación con él. Pero la raíz de lo que estás diciendo es exactamente lo que mencionábamos. No hay una convicción, una revelación clara de por qué yo estoy en esta congregación. ¿Me explico? No hay una convicción, ¿verdad? O sea, si yo estoy aquí es porque es mi familia en Cristo, Dios me sembró en este lugar y aquí es donde voy a dar fruto. Y aquí es, por ejemplo, volvemos, hay muchas cosas así que en mi vida cristiana y en mi pasado, que cómo me recuerdan tantas cosas. Yo veo hoy en estas generaciones el brincar de una congregación a otra. Cuando yo en años pasados, cuando yo era pues, muy joven, aún recuerdo niño, era que los miembros de la iglesia llegaban y era prácticamente toda la vida. Totalmente. Y generación a generación. Sí, los hijos, los tíos. Y allí estaban y allí morían y era como, esta es mi casa, esta es mi familia, esta es mi iglesia. Yo recuerdo que todavía en la última congregación, antes de salir hacia San Juan del Río, una de las congregaciones que servimos durante mucho tiempo fue una iglesia donde yo veía, no, de verdad era impresionante la fidelidad de la iglesia, de servicios en todo tiempo. Y como era, y la iglesia estaba allí, no fallaba, no faltaba. Yo no escuchaba en los pastores que ya se fue fulano, que ya se fue sutano. No, era una fidelidad impresionante, lealtad. ¿A qué me refiero? Que había una identidad, había una convicción, había esa certeza de decir, Dios me salvó, me puso en esta iglesia y aquí estoy. Y venga lo que venga y pase lo que venga, pase como decías en una familia, problemas, conflictos, como lo hay en todas las familias, pero permanecían hasta el final. Pues es lo que está pasando, volvemos al punto, ¿no? Es la cuestión de la sociedad también que está tan degradada, porque es lo que pasa con los matrimonios hoy en día. Claro. No me hallo, no me entiendo, me divorcio. Me separo. Ajá, entonces lo mismo está pasando. Prefieren huir del problema que ser parte de la solución. Claro, Se dicen, eso está buena. Estoy aquí en este matrimonio hasta llega un problema. Sí, claro. O algo mejor. O algo mejor. Pero de hecho, en una manera, en un aspecto, nos casamos con una iglesia. Nos casamos. Sí, es que ese es el punto. Y también cuando siempre Dios ha tratado conmigo en esta manera. Y Él me envió a una iglesia para ser un miembro. Entonces Él y yo fuimos y como una cita con la iglesia. Después de asistir, tal vez 2 domingos, no, aquí estamos. ¿Hasta cuándo? Hasta morimos. Hasta morimos. O hasta Dios nos envía a otro cuerpo. Pero no hay un alternativo si no me gusta el domingo, pastor, su camisa, qué fea. Prefiero ir a otra iglesia. No, tenemos que hacer un compromiso casi de un matrimonio. Sí, es cierto. Pero quiero mencionar, la fidelidad no es a un hombre. Claro. Hay iglesias. Claro. Los miembros son fieles
al hombre, no a Claro, Dios, no a claro. Dios, Sí, es claro. otra cosa. Sí. Una vez escuché un pastor que decía que en la iglesia hay constructores y hay críticos. Claro. Entonces dice, el crítico es como el que escribe una reseña Sí. de un restaurante, de una película, de una obra de teatro. Esos son los críticos. Y realmente no aportan, simplemente van, observan y critican. Pero está la otra parte, que son los constructores, que es como tú decías, no son los que huyen en el problema, sino que buscan ser parte de la solución y que vienen a la iglesia o son parte de la iglesia buscando qué puedo aportar Claro. y cómo puedo bendecir. No, y a mí me llama mucho la atención lo que dice el pastor Juan, y es verdad, porque en ese mover lo entendemos, que algún miembro de la iglesia, Dios lo pueda mover, capacitar, llamar a un nuevo ministerio y desarrollar, pero hay un proceso. E incluso podemos ver al apóstol Pablo con Timoteo, básicamente su hijo en la fe, es decir, un hombre que creció, le enseñó, lo entrenó Pablo a Timoteo, y llegado el tiempo, Pablo lo establece, Pablo va y lo lleva, y Pablo dice, sabes, ahora... Y lo hizo con muchos. Claro, Claro. hablando de cómo era ese proceso de establecer en esa autoridad y en ese seguimiento del llamado de Dios y en ese orden, y entonces va creciendo, pero todo va siendo integral. Yeah. ¿Me explico? Sí, se puede avanzar, claro. Puede alguien salir de la iglesia, claro. Y puede avanzar, claro. El punto es cómo y cuándo y por Sí, qué sale. los motivos. Exactamente, ese es el punto. Pero yo creo que volvemos al punto inicial, ¿no? Yo creo que es parte de esa falta de identidad. Es el no sentirte parte. Así es. Es el no pertenecer en un compromiso. Y finalmente es el alimentar el egoísmo que hoy en día vemos, ¿no? O sea, si algo ya no me gusta, si algo ya no es como yo quiero, si algo ya no está bien como yo lo visualizo, me voy, ¿no? Al cabo tenemos cientos de opciones. Claro. Pero finalmente yo creo que el visualizar la iglesia en el fundamento de lo que es y el por qué se estableció, finalmente va más allá de lo que yo quiero o de lo que yo, de cómo me gusta o de si está bien o está mal. Yo creo que es entender que somos parte de un grupo, de un organismo, de un grupo de hombres y mujeres que estamos no solamente, como decía el pastor Juan, viendo a un hombre, sino que juntos estamos siendo colaboradores de Dios en la obra Amén. que Él tiene para nosotros. Amén. Y esa es la otra parte, creo que se nos ha olvidado y la hemos desviado mucho y la hemos olvidado en la iglesia, ¿no? Lo que hemos estado hablando. No solo es qué voy a recibir, sino qué voy a dar. Así es. Porque si se trata de recibir, pues sí, lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer en internet, lo puedes hacer en otra iglesia, lo puedes hacer de mil formas. O sea, si se trata de buscar qué voy a obtener yo, bueno, Desde mi casa incluso. Claro, hay muchas opciones. Pero aquí ya estamos hablando que la iglesia no solo es qué voy a recibir, sino qué voy a dar. Quiero mencionar esto. Una charla que tuve con pastor hace un año más, discutiendo tal vez mi lucha de juntar mi vida con ustedes, con esta iglesia. El pastor dijo que es como un órgano, como un trasplante. Y creemos que necesitamos este órgano, pero al mismo tiempo el cuerpo quiere rechazar el órgano que necesita. Entonces, de hecho, para venir a ser parte de un cuerpo es un trasplante. Así Y es. requiere tiempo. Exactamente. Tiempo, Así compromiso, Ajá. hasta hay una unión de vidas. En este cuerpo. Exactamente. Correcto. Pero finalmente yo creo que es el querer ser parte de. Así es. El querer integrarte, el querer formar parte de. Uno mismo decide aislarse o ser parte de, ¿no? Y yo creo que ahí es donde radica la gran diferencia, ¿no? De la iglesia. Bueno, y en este tiempo, pues está la justificación válida de no ser parte de una iglesia local, de no asistir a la iglesia local, que es, me estoy cuidando por la pandemia. ¿Qué le decimos a esa gente que dice, bueno, es por salud, es por cuidar a mi familia, no estoy ahí por una razón válida? ¿Qué le podemos decir? Bueno, yo creo que si finalmente
es una razón justificada, es válido, porque por eso nosotros mismos estamos ofreciendo los mensajes por internet, las charlas por internet, justamente para aquellos que realmente no pueden, ¿no? Que realmente por alguna imposibilidad, por alguna situación difícil, aún por salud, dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo, adelante, hay toda la libertad. Pero yo creo que aquí el punto clave es no caer en la otra parte de ponerlo ya como una excusa o un pretexto. Ese es el peligro, ¿no? Claro, ese es el peligro. O sea, yo digo, si es justificado, adelante. Es más, por eso seguimos compartiendo en internet. Pero están conectados, están siendo parte. Pero si ya es solo el pretexto o la excusa ahí es donde ya finalmente el enemigo está ganando terreno, ¿no? En esa área. Sí, yo creo que aquí básicamente tiene que ver con el corazón. Claro. O sea, si tú estás realmente en tu corazón, en el entendido de lo que el pastor David está diciendo y todo es tan honesto como lo que es, está bien. Claro. No hay ningún problema. O sea, si hay que cuidarse, si hay alguna situación, si X, Y, está bien. Porque esa es la realidad. Pero si realmente en tu corazón hay otra cosa, si realmente tú sabes que lo puedes hacer y no lo haces, si realmente tú sabes que estás haciendo otras cosas, pero no estás atendiendo al llamado de Dios, pues allí es básicamente lo que hay en tu corazón. Eso solo cada quien lo sabe. Y Dios obviamente, ¿no? Dios sabe si estamos siendo honestos con Él o no, ¿verdad? Es como cuando uno puede querer hacer algo y de verdad no puedes, y Dios lo sabe. Dios, tú sabes que quiero, pero mira, está esta situación, no puedo. Y Dios lo sabe. Claro. Pero también lo sabe cuando tú dices, no puedo, y el Señor dice, ajá. No, sí puedes. Tú dices que no, pero sí puedes. Yo sé que sí. Yo sé que sí puedes, ¿no? Entonces, no podemos engañar a Dios. Claro. ¿Me explico? Entonces, A nosotros mismos sí, a lo mejor, ¿no? Exactamente. O hasta uno mismo O quisiera hasta- engañarse uno a sí Sí, mismo, por eso ¿no? digo, a nosotros mismos, Yo ¿no? mismo quiero convencerme de que estoy haciendo lo correcto, pero a Dios no lo engañamos. O sea, esa es la realidad, ¿no? Por eso digo que este comentario, pues básicamente la respuesta es ¿qué hay en tu corazón, no? Eso depende totalmente. Lo que Y hay finalmente dentro de vemos cómo el enemigo sutilmente, como decía el pastor Juan, sutilmente va ganando terreno. Claro. O sea, el enemigo se va a agarrar de lo que sea. Y si hoy la pandemia y la cuarentena es una buena opción, de ahí se va a agarrar. Claro. ¿No? Y a muchos ha engañado, y yo les decía apenas el domingo a la iglesia, que el enemigo se ha encargado de hacernos creer que la iglesia es el lugar más peligroso de todos, ¿no? Que la iglesia es donde más fácil nos vamos a contagiar. Ajá. Y nos ha hecho creer que todo lo demás está bien. Claro. Una fiesta, una reunión, una salida, pasear, ir a los supermercados, ir al trabajo, todo eso está bien. Tomando mis medidas necesarias, todo está bien. Ve a la iglesia, no, porque es el lugar más... No, nos estamos cuidando. Sí. Entonces, yo creo que aquí es donde realmente tenemos que, más allá si es un pretexto o no, analizar si realmente estamos cayendo en el engaño del enemigo. Y eso es lo más importante, ¿no? Lo crucial de esto. Si yo estoy cayendo, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis decisiones? Bueno, si finalmente estoy haciendo muchas otras cosas más, pues de la misma manera puedo estar, puedo ir, puedo congregarme, pero finalmente estoy siendo engañado en esa parte, ¿no? Se trata del corazón, como dijo Sí. el pastor, del corazón. Por ejemplo, hay varios que están participando por internet con nuestra charla, Sí. con la oración, con el servicio domingo, Sí. que son miembros del cuerpo de Cristo, y otros no. Entonces, ¿qué es la función? Es una función del corazón. Pero aquellos que son miembros de la iglesia son frustrados que no pueden reunir más físicamente con el cuerpo. Pero aquellos que no participan, no son miembros de la iglesia, son felices. Son felicísimos que
lo más puedo estar afuera de la iglesia, lo más feliz soy. Es un señal, es un semáforo rojo. Una alerta roja. Hay un problema en tu vida. Claro. Sí, bueno, yo solo quisiera concluir mi comentario con este pasaje de Jeremías capítulo 6, versículo 16 al 17, porque es exactamente lo mismo que sucedía en aquel tiempo, parece que está sucediendo de la misma manera hoy en día. Dice así, dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Es como que, iglesia, tenemos que hacer un alto y preguntarnos si lo que estamos haciendo es lo correcto, son los estatutos, la palabra, la estructura, lo que Dios ha establecido para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Dice regresar, volver otra vez a retomar lo que antes hacíamos. Y hallaréis, dice, descanso para vuestras almas. Es la invitación de parte de Dios. Haz un alto y visualiza dónde estás y retoma lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Mas dijeron, la contestación, mas dijeron, no andaremos. Es decir, puse también sobre vosotros atalayas, o sea, hombres hablando, exhortando, diciendo. Y me llama mucho la atención porque hoy que hablaba con un amigo pastor del Estado de México, me decía, mira Enrique, le he llamado a algunos hermanos que se han ausentado y le invitándolos que por qué no vienen, y yo sé que andan en sus actividades y por qué no se congregan. Dice, y bueno, ahora hasta se enojaron conmigo, dice, se molestaron. Déjenos en paz. Sí, o sea, así, o sea, no queremos, no. ¿Para qué nos presiona? Wow. Dice, yo me sentí tan triste, dice, y veo esta palabra, mas dijeron, no andaremos. Sí. No vamos a hacer. Dice, puse también sobre vosotros atalayas, hombres que te motivan, que te animan, que te dicen, regresa al camino, busca a Dios. No queremos, dijiste. Escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Es decir, varias alternativas. El atalaya, la trompeta, la palabra, recapaciten, y la actitud fue, no queremos, no. Qué lamentable. Y eso me hizo reflexionar cómo Jeremías tuvo que batallar con un pueblo. Y precisamente saben qué pasó, y ustedes lo saben. Era un pueblo que se había alejado de Dios, que había estado en cautiverio. Claro. Entonces se apartaron de Dios por años. Entonces regresar a Dios, buscar a Dios, caminar otra vez con Él, no, gracias. No, de hecho, Qué muchos, tremendo. era lo que decíamos, muchos judíos que estuvieron en el cautiverio ya nunca regresaron. Sí. O sea, hubo judíos que se sintieron tan cómodos en Babilonia, Sí. que ya no regresaron a la reconstrucción de la ciudad. Ya se perdieron, dejaron de formar parte de. Exactamente. Como ahora estamos viendo Como ahora. eso. Por eso digo- Hay miembros de la iglesia Sí. de los que no se sabe qué es de su existencia. Sí, ¿qué pasa, no? Entonces, esa situación no es otra cosa más que el reflejo de lo que desde generaciones pasadas hasta hoy día el hombre sigue teniendo esa dureza, esa insensibilidad al llamado de Dios. Y que también es una señal de los últimos tiempos. Claro, pastor. totalmente. En Mateo 24 Jesús dijo que en Totalmente. los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Así Y es. la iglesia tibia que dice la iglesia Laodicea, no tengo necesidad de nada y nadie. Así Sí, es. exacto. Yo tengo mis cosas, Tengo mi todo. coche, mi casa, mi todo, no te necesito. Es un señal de iglesia tibia. Así Sí. es. Pastor Juan, a mí me gustaría que cerrara con el comentario que usted hizo en el domingo pasado. No fuiste llamado solo para... Ay, ¿cómo era, Aprender, pastor? pero conectar. Sí, algo de pertenecer. No solo para creer, Pero para conectar con... sino para pertenecer. Pero Pertenecer. dígalo. Te salió, Dígalo. dilo tú. Ahora es tu lema, ahora. Fuimos llamados no solo a creer, sino a pertenecer. Así es. Sí. Bien hecho, Mati. Me la aprendí. Eso. Sí. Pastor David, tu comentario Bueno, final. yo quisiera solo leerles un par de versículos en Hechos 2:44, y dice que todos los creyentes en aquel tiempo se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad.
adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Amén. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta es una iglesia en avivamiento. Claro. Y cuando viene un avivamiento, vamos a regresar a Claro, esta iglesia. y es el fundamento de. Claro. ¿No? Si se dan cuenta, no dice, en ningún momento dice que se reunían para recibir, sino para dar, para compartir, para tener las cosas en común, para apoyar, para ser parte de, Así es. con un corazón entregado. Yo creo que eso es importante, que lo empecemos a considerar, a entender, a retomar esta otra parte de la iglesia que se nos ha olvidado y que es lo que nos mantiene juntos. Si solo fuera recibir, podríamos hacerlo en internet y en nuestras casas sin ningún problema. Y hay muchos muy mejores predicadores que nosotros, mucho más. Sí. Pero no se trata solo de recibir, sino de ser parte, de compartir. ¿Y cómo vas a compartir donde no hay nadie? Claro. Donde no hay nada. Claro. Donde solo estás tú en tu casa, no hay nada que compartir, no hay a nadie a quien ayudar. Esa es la parte de la iglesia que queremos retomar. Sí, tener una identidad. Yo quiero cerrar leyéndote un versículo también en Eclesiastés 4:9. Dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Así es. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Así Quiere es. decir que el solo tiende a enfriarse. Claro. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Amén. La unidad. Entonces, no nos quedemos solos. Amén. No nos quedemos solos. Espalda con espalda para cuidarnos, para vencer juntos y para no enfriarnos y mantenernos en el calor del Espíritu Santo. Así que te esperamos, créenos. El motivo de estas charlas es simplemente expresarte nuestro amor, nuestro corazón. Yo sé que hablo por los pastores, yo sé que el deseo del corazón de ellos es verte bien, verte fuerte, verte vencer. Amén. Y por eso es que te invitamos a que te vuelvas a unir al cuerpo, a que te conectes. Esta es la palabra, que te reconectes. ¿Sí? Te esperamos aquí, tú sabes nuestros horarios de reunión los domingos, nuestros tiempos en línea. Aprovechemos esto no como sustituyendo nuestras reuniones, sino como complementando nuestra búsqueda de Dios. Sabes que te amamos, sabes que nuestro corazón está por ti, sabes que queremos verte bien, queremos verte más que vencedor en Cristo Jesús, y sabemos que juntos es más fácil. Amén. Así que te esperamos, sabes que te amamos, que te extrañamos y que te deseamos mucha bendición. Amén. Buenas noches. Dios te bendiga.